Hola, Hola, ¿qué tal? bienvenidos a otro episodio de Animantas. Sí, hacemos este gesto mucho. Por ahí saldrá algo fijo. En este capítulo de Animantas vamos a hablar sobre la pose. Pose. Básicamente la pose es cómo presentas a tu personaje. Es cuando está estático, incluso cuando se está moviendo, tú lo tienes en una pose porque así es la animación. Es una secuencia de imágenes paradas, entonces tienes una pose en cada fotograma. Es muy importante en animación, por ejemplo, nosotros empezamos con Clay Kids, que es una animación basada en pose a pose. Es decir, había muy pocos fotogramas entre la pose inicial Y la pose final. y la pose final. Era una animación muy flash, tipo Gumball. Samurai Jack, la Supernena. Las nenas son todo poses muy rápidas, o sea, todo movimientos muy rápidos. Digamos un poco la imagen que te transmite una serie de conceptos del personaje. Psicología del personaje, la acción que está desarrollando, el momento que está viviendo. No solamente se usa en animación, se usa en fotografía, se usa en ilustración, se usa en cómics, se usa... Claro. Entonces, con una buena pose, tú ya haces la mitad de la animación. La mitad, a ver. Lo que venimos a decir, que no es lo mismo, aquí vemos ejemplos de poses, ¿vale? No es lo mismo esta pose en la que un personaje está señalando, no es lo mismo que María me señale... Que señale así, que Sí. no se ve, ¿no estáis viendo mi dedo? Que señale así, que con esta mano se lee todo mucho mejor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, otra cosa importante a la hora de crear una pose o una secuencia, ¿no? El contexto de la imagen tiene que apoyar esa pose. Yo, por ejemplo, si yo hago una pose aquí, veis perfectamente... ¿Dónde está mi mano? Tengo un lío con la cámara. Veis perfectamente porque tengo un fondo limpio, mi mano se recorta perfectamente. Sin embargo, si yo pongo mi mano en esta zona de aquí, igual Parece es que tengo mucho una corona, como soy pegado. Daenerys Targaryen. No, la otra chunga. Vaya, de Cersei, soy Cersei. Eso es mucho más claro aquí, el fondo ayuda, aquí el fondo es un poco... Horror backwick. Contaminación, te acabas de dar una Me hostia. acabo de pegar un codazo con la silla. Hay tres principios para crear una pose. Eso Una es. son las curvas, ¿vale? Una pose, porque esté en un fotograma parado, no tiene por qué no transmitir dinamismo. Digamos que yo quiero cortar un árbol. La curva que crea mi cuerpo al estirarme hacia atrás para coger impulso ya señala dinamismo. Es una pose activa, es una pose en la que mi línea cinética va a ir hacia adelante porque yo ya estoy anticipando. Y también es importante en esto, ya que estamos haciendo animación y esto está dedicado a animación, ¿puedo yo exagerar esto? Estamos animando. Claro. La animación se basa en exagerar siempre. Yo siempre exagero. En estos momentos también es importante, cuando tú consigues una buena pose, es dejarla el tiempo suficiente para que la pose sea leíble. Si yo llego a esta pose, hago un frame y me voy, no estoy leyendo, estoy haciendo un latigazo. Es importante dejar un tiempo para que el ojo lo detecte, lo analice, diga, hostia, vaya golpe va a meter esto. Otra cosa que tenemos que pensar es cómo actuaría nuestro personaje. La pose cambiaría dependiendo de si soy un personaje fuerte, activo, valeroso. Claro, yo tengo una pose altiva, vemos a Adrián en su pose totalmente de caballero encantador, y la cosa cambiaría si es un personaje asustadizo, compungido, ¿ves? Esto, si habéis hecho teatro, también es una cosa, o teatro o danza, es una cosa que se hace. Adrián se ve que ha hecho teatro y está ahí, ¿ves? Pues tu quinosfera, ¿Mi qué? la quinosfera. Yo he hecho teatro, pero no sé de qué habla. La quinosfera es básicamente la esfera que determina tu intencionalidad, es decir, un personaje que tiene una actitud muy abierta, tiene una quinosfera amplia y sus movimientos normalmente serán mucho más amplios. Mucho más amplios que un personaje... Con una quinosfera pequeña. reducida, si un personaje contraído, si un personaje, por ejemplo, que tenga miedo, tímido, un personaje retraído, introvertido. Con eso, por ejemplo, también se puede jugar a generar cierto contraste, ¿no? Con un elefante y un ratón, el típico ejemplo, ¿no? Y a lo mejor el elefante es el que tiene una quinosfera muy pequeñita, ¿no? Como muy... Y el ratón es un tipo como súper vivaracho, que, ¿no? Entonces Sí. mola generar ese tipo de contrastes también. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con las poses es dónde se relaciona la pose en el espacio. La pose no es lo mismo si la ves de frente que si la ves de 3/4. Así se ve todo mucho mejor. Claro. Para detectar una conversación igual así en 3/4 o mirándonos unos a otros, todo quedaría mucho más esto. Aunque en la vida real no lo hagamos. No hablemos así, porque Pero- estamos hablando con vosotros, Bueno, sí, esta es la también. actitud. Esto sería una pose de conversación. Claro, pero la lectura es mucho más clara. Porque Claro. tienes mucha más información de la perspectiva en los Claro. personajes. Si Adrián estuviera mirando hacia mí y yo estoy mirando hacia ti, aquí hay un problema de comunicación. ¡No te estoy hablando, María, que te estoy hablando! La composición del frame no deja de ser un concepto clásico.
Composición del frame. La composición del frame no deja de ser una cosa clásica. Ahora veréis en pantalla cómo sale una cuadrícula. Espera, Cómo sale una cuadrícula y nosotros estamos perfectamente, si me pongo más aquí, nosotros estamos en dos ejes que divaden el espacio en tres y suele ser más armónico, según las composiciones clásicas suele ser más armónico así, por eso no se suele componer con un personaje en mitad de plano. Luego puede ser Wes Anderson y hacer estas cosas, porque también mola, porque las reglas están para romperlas. Si hay dos personajes, normalmente los colgaremos como estamos yo y Adrián, que estamos un poquito desplazados. Pero porque mi cabeza es muy grande, necesita espacio. Y porque aquí tenemos una mesa y no nos cabe más. También igual queremos destacar otra cosa y la vamos a colocar en medio. Igual la colocamos de otro color también. Hay muchos factores que afectan. La luz. Igual aquí ahora mismo tengo un recorte mejor porque la luz me está dando aquí y Adrián está más perdido porque no le está dando tanto la luz como me está dando a mí. La cabeza de María está proyectando su sombra sobre mí. Claro, también yo soy muy blanca y esta parte pues refleja demasiado. Es un gusto y luz. La escala también es a la hora de componer nuestra imagen, el tener el personaje más cerca de cámara, más lejos de cámara, tenemos que saber, dependiendo del espacio que ocupe cada personaje dentro del frame, va a determinar una lectura diferente. Ponemos al ratón en primer término y al elefante al fondo en pequeñito, pues vamos a poder leer mucho mejor al ratón que al elefante. Podemos ver muchos ejemplos de esto, por ejemplo en Ratatouille, el ratoncito, por ejemplo, muchas veces lo ponen sobre una mesa y le enfocan a él y luego vemos al protagonista humano, pero bueno, entendéis un poco de la pose, también se ve al ratón pues más retraído al principio y luego según le van dando notas que cambia la actitud. Nos da mucha información no verbal, de esto podéis sacar mucha información y muchas referencias de películas mudas, si veis Chaplin, Buster Keaton. Muchos cortometrajes, por ejemplo, que ves ahora, también hay mucha animación sin diálogo, precisamente por eso, porque es una forma de... Al final la expresión corporal es un lenguaje universal. Que tú seas japonesa y yo sea de Talavera de la Reina, al final son actitudes que ambos interpretamos de la misma manera, más o menos. Más o menos. Crear una pieza más universal simplemente utilizando la expresión corporal. Otro gran ejemplo de este tipo de animaciones, por ejemplo, la oveja Shaun. La oveja Shaun no tienen diálogos, hacen sonidos universales de oveja, el be y ya está. Sin decir nada, han hecho 5 temporadas, una película, y no hablan nada. El perro solo tiene la ceja, no tiene una ceja. De lo que mucha gente habla, ¿no? De la expresividad que simplemente esta ceja, ¿no? Esta frente ceja que han diseñado en Arman, ¿no? Que le da toda la expresividad combinado con eso, con unos ojos, unas miradas y en realidad no tiene más. Sí. Hay una escena fantástica de Los pantalones equivocados, que es cuando Wallace conoce al pingüino, que están ahí tomándose una copa y Gromit decide largarse. Sí, y es una escena en la que se le ve ahí bajo la lluvia, está colocando las cosas dentro, lo ves ahí llorando, es muy dramática. Con el petate. Y apenas se mueve. Después la puesta en escena y una pose mínima, la sensación de soledad que tiene el personaje y no está haciendo nada. Saber que esto te puede funcionar es fantástico. Luego cuando tengas que hacer acción, hazte tu acción ahí, da el callo. O las animaciones japonesas, el anime japonés, mucho de las series de animación de superacción en realidad juegan mucho con esto, al casi la pose casi del slow motion o casi del frame congelado, ¿no? De decir, de momentos en los que estaban en una pose y de pronto desaparecían, volvían a aparecer y así todo el rato. Y el resto lo ponías tú. Todo te lo imaginas y el azúcar de los cereales del desayuno. Y para hablar de la pose tenemos un fantástico juego. ¿Qué es? El señor... nuestro señor... Marshmallow, que está aquí en plan la fallera mayor. ¡Soy una rumbera! Escribimos unos papeles, ¿vale? Con cada pose, lo metemos en el bol y saldrá random. Vale. Eso es. Lo enseñamos a cámara y cada una hará la pose que les toque. ¿Tengo para escribir? ¿Entonces escribo yo también otros 3? Vamos a hacer un zoom in y un zoom out. Está ahí la perola. ¿Estás seguro que quiero esta pose? Así, que quede pequeñito. Ok. ¿Cómo? Hablando de la pose, tengo una chepa. Estoy así. ¿Dónde está mi cuña? ¿Tú ya has hecho los tuyos ya? No, que va, tengo 2. Oh, Antonia. También te has quedado en blanco, ¿eh? ¿Veis el bol? Esto es bueno, ¿eh? Esto es cerámica buena. Pues ya tenemos nuestro bol perfectamente preparado y no hemos hecho ningún corte. Nada. O sea, yo cojo un papel y lo enseño a cámara. Sí. Yo por la gracilidad y la pose de bailarina voy a decir que es una bailarina. Por ejemplo, esta pierna deja de suavizar porque la tienes hacia atrás. Te toca. Me toca. ¡Me ha tocado!
La manita de repente. Otra vez el codo. Y Adrián se ha puesto a reventar. Eso es una pose de dolor. Pero de dolor de verdad. No sé abrir el papel. Vale. La pose se lee claramente, igual desde mi punto de vista de la cámara. A ver. Vale, ahí seguro que no, porque tu mano queda escondida detrás de la cabeza. Entonces ahí... Mira, en este caso bajaría el codo de delante y subiría el de atrás, por ejemplo. Aunque sea... Eso es. Dios, qué pose más incómoda. Vale, sí, yo sé lo que es. Son jugadores de béisbol o ¿no? Es un deporte, es béisbol. Yes. Este es mi siguiente. ¿Drácula? ¿Una momia? Creo que sé cuál es, pero es lo mismo. Está flipando con algo que acaba de encontrar. Vemos una pose tope sensual en el que el culete está para afuera. Hay una parte en la que hace así. Vale. ¿Por qué mi cerebro no funciona? Venga, va, es un personaje de stop motion, María. Vale. ¡Ay, ya sé quién es! El Jack Skeleton. Sí. Y mi siguiente. ¿En serio? Vale, estás sentada, ¿no? El prop sería la silla, imagino, o un pollete. Vale. Vale. Estás triste, estás desesperada. Vale. Estás alcohólico. Pedo, estás pedo. Mareada. ¿Quieres vomitar? Ah, vale. Ah, resaca. Tú no mires, ¿eh? Tú no mires. Me meo. No se te ve muy seguro de ti mismo en este pose. No, es que es un personaje un poco... Un jugador de baloncesto. Aquí vemos la importancia de la pose. Sabemos que es una persona activa. Podría ser... Y ahora es una pose en la que busca... Está leyendo algo. Una exploradora. Lo del arco no me tiene pecho. ¿Con el baloncesto? Lo del arco no lo sé. Lo del arco me confunde, ¿vale? Porque yo... Claro. Ah, tenía que haber hecho esto. Esto te hubiera dado una pista total, pero no es una pose. ¿Qué me tocará? ¿Qué me queda de aquí? ¿Cuántas quedan? ¡Una! Sorpresa. Bien. Esta sí. Sí, es otro deporte o el pato Donald. Ahí tiene el palo dispuesto a lanzar. Ahí, por ejemplo, la pose igual la hubiera llevado un poco más incluso al... Ahí está bien. Eso es, pero las piernas se leen bien. Eso es, sí, como que hacen todo el giro ahí. Pero como no jugamos al golf, pues... No tenemos ninguna necesitamos idea. referencia. Pues esas han sido las 3 poses de cada uno. ¿Veis? Habéis visto que cada uno la ha interpretado, aunque alguna nos ha costado más que otra. Sí, cada uno ha interpretado a su manera. A veces cuesta, ¿eh? A veces tienes que buscar referentes. Si una cosa te gusta, cómpralo. Así que os animamos a que Sí, vayáis a exposiciones, esto de dolor, veáis fotos, hay que ver fotografías, hay que ver películas, hay que ver esculturas. Y tenéis internet, y tenéis YouTube, nos tenéis a nosotros. Pues nada, eso ha sido nuestro capítulo de Animantas. Espero que os haya gustado nuestra disertación sobre la pose. Aquí ya vamos a cortar porque así no nos entra la vergüenza. Cortinilla. Chao. Cortinilla de estrellas.